Hola amigos, bienvenidos a tu programa Visión 316. Bienvenido seas, te saluda tu amiga Lili Huerta. Y bueno, hemos estado viendo algunos casos para jóvenes, adolescentes. El primer bloque vimos acerca de la ansiedad. Y bueno, hoy vamos a tratar el tema de la ira. ¿Cómo se relaciona esta situación entre nuestros jóvenes, nuestros adolescentes? Y bueno, estamos viviendo un tiempo donde se festeja a los niños, pero también a los adolescentes, a los jóvenes. Y qué buen momento para poder ayudarlos en algunas situaciones que ellos presentan. Y hoy te quiero comentar acerca de la ira. Bueno, yo creo que la ira sí es un detalle en nuestra sociedad. ¿Y cuántos de nosotros no hemos sabido acerca de problemas por causa de esta emoción? Y hemos visto ejemplos y bueno, pudiera ser a veces muy, muy difícil. Pero quiero decirte que la ira es una emoción muy común durante la adolescencia. A veces es comprensible y previsible. Otras veces es una sorpresa y un shock para todos, incluyendo a los mismos individuos airados. Aunque los cambios de humor extremos y la inestabilidad emocional son naturales en la adolescencia, los ataques de furia y la conducta agresiva pueden ser indicativos de que la ira del joven ha alcanzado un nivel malsano y no está siendo manejada correctamente. Bueno, ¿cuántas veces no hemos visto a los jóvenes enojados? Por ejemplo, recuerdo la vez que había un chico que sucedió algo, no fue por nada, se vio agredido en su personalidad, en su físico, y él reaccionó de una manera pues violenta, golpeando lo que estaba alrededor suyo y haciéndose daño en sus nudillos, en sus huesos. Y bueno, el psicólogo Gary Collins escribe que la ira se presenta en diversos grados de intensidad, desde el sentirse un poco molestos hasta la furia violenta. Puede esconderse o mantenerse en el interior o expresarse abiertamente. Puede ser de corta duración, apareciendo y desapareciendo. O puede persistirse durante décadas tomando la forma de amargura, resentimiento u odio. La ira puede ser destructiva, especialmente cuando persiste y se manifiesta en una conducta agresiva que no perdona o es vengativa. ¡Wow! Cuidado con la ira. La ira expresada abiertamente, deliberadamente, escondida de los demás o expresada inconscientemente es el origen de una cantidad de problemas psicológicos, físicos y espirituales. Sí tenemos muchos problemas con la ira. El doctor Les Carter expone 3 maneras en que por lo general las personas tienden a encarar la ira. Y una es represión, expresión y liberación. Pero a ver, vamos a ver cada una de estas cosas que nos están mencionando. Por ejemplo, la represión es una forma de negación. Si la persona niega que está enojada, no siente la obligación de buscar una solución. Ojo con esto, porque hay muchas personas que no reconocen sus emociones, sus sentimientos. Y el problema, en teoría, está resuelto. No lo veo, no existe, pero ese es un engaño. Y el problema está resuelto temporalmente. Naturalmente, este es un método peligroso de encarar la ira. La represión puede tener sus compensaciones inmediatas, pero a la larga, la ira reprimida es generalmente muy poderosa y amarga. Al reprimirla, uno le empuja de la conciencia a la subconsciencia. Allí puede nutrirse y empeorarse sin que uno se dé cuenta. Entonces no es muy saludable reprimirla.
Ahora, expresarla es otra manera en que se puede encarar la ira. La ira no siempre se expresa verbalmente. Puede expresarse a través de la conducta. Bueno, ¿cómo puede ser? Pues azoto la puerta, golpeo, pataleo, golpeo o tiro cosas, aviento cosas. Más de la mitad de la comunicación se lleva a cabo por medio de no verbales. Esta comunicación de ira se lleva más por actos que de cosas que se expresan por medio de la boca. Las expresiones no verbales de la ira pueden incluir una mirada severa, un portazo, ignorar a alguien, llorar o dar una mirada fría. La ira liberada se refiere a la ira que se descarta, se deja ir. No se ha de confundir con la ira reprimida. La ira reprimida simplemente se empuja dentro de la mente subconsciente, pero cuando se libera la ira, la persona ha tomado una decisión consciente de que ya no necesita estar enojado y por lo tanto deja a un lado la ira. Uno puede desarrollar la habilidad de liberar la ira solo después de haber aprendido algo del arte de expresar la ira. El problema que tienen muchos adolescentes y jóvenes es que tienden a reprimir su ira, particularmente si sus padres o iglesias les han enseñado que la ira es siempre mala o nunca han aprendido a expresarla correctamente. Y por supuesto, muy pocos jóvenes o adultos han aprendido a liberar su ira cuando ésta se justifica. En consecuencia, la amargura, furia e ira van aumentando hasta explotar en peleas, calumnias y otras formas de malicia. Ahí usted puede echarle un ojito a Efesios capítulo 4, versos 31. ¿Pero qué causa la ira? ¿Cuáles son esas cosas que provocan que una persona sienta ira? Bueno, una de ellas es la frustración. La frustración que empieza a sentir las personas, esto empieza a causar un cierto desagrado y va en aumento hasta sentir ira. Cuando el nivel de frustración de una persona puede igualarse a la frustración que se siente durante la adolescencia, el joven está en una etapa activa, llena de energía, expansiva y expresiva del desarrollo humano. En consecuencia, es muy probable que sienta frustración. La frustración sucede cuando el avance hacia el logro de una meta se bloquea o es interrumpido. El psicólogo Collins sugiere que el grado de frustración que uno siente depende de la importancia de la meta, el tamaño de los obstáculos y la duración de la frustración. Las muchas metas y pasiones de la juventud, tener un novio o una novia, conseguir la licencia de manejo, tener un carro para manejar, aún si te dejan llegar tarde a casa o no, o la intensidad con que el adolescente anhela tales cosas hace que sea candidato para sentir frustración y por ende ira. Aunque yo estoy consciente que hay muchas cosas más que puedan causar esto. Otra cosa es el aislamiento. Durante la primera adolescencia, la aceptación e involucración dentro de un grupo de amigos es de vital importancia para que haya una adaptación sana. El joven es extremadamente sensible a cualquier indicación de rechazo o aislamiento de su grupo o de sus mejores amigos. Dicho aislamiento genera no solamente un sentimiento de soledad, sino también se pregunta, se cuestiona sus serios y profundamente sentidos de su propia identidad. Básicamente es cuando y definitivamente de valor con un ser humano. Se pregunta si vale. Cuando el joven se siente profundamente aislado, es normal expresar que él reaccione con ira.
cuando se siente solo, cuando no tiene esa compañía. Otra cosa que produce son las ofensas o amenazas de ofensas. También este es un problema cuando él se siente ofendido, se siente amenazado. Cuando un compañero de equipo le da un codazo en la nariz al jugador contrario, pues este reacciona con enojo. Y bueno, se desata muchas cosas. También cuando los padres hacen menos al jovencito, a la jovencita, cuando parte de la familia hay burlas, cuando hay parte de la familia le empieza a decir cosas malas a los jóvenes, en lugar de sentirse el joven en un hogar aceptado, se empiezan a burlar de tus cabellos, de tu físico, de tus lentes. Entonces ese da como resultado la ira, y aunque sea reprimida. Cuando papá cancela también largamente un paseo que está esperando su hija de ir con él. Tal vez el papá le dijo a su hija o a su hijo: te voy a llevar de vacaciones, o vamos a hacer esto o aquella actividad, y cuando le cancela, cuando no puede ir, puede sentirse lastimado o lastimada la persona, y lo cual va a causar ira en el corazón del joven, en el corazón del adolescente. Por eso mucho cuidado, papás, cuando ustedes le hagan una promesa a sus hijos de sacarlos a algún lugar, de llevarlos, de convivir con ellos, de que usted le diga: te prometo que este fin de semana vamos a hacer esto, o vamos a ir acá o allá. Tenga mucho cuidado, no lastime a sus hijos. Eso es una parte muy importante para el adolescente. A veces las personas no les dan valor a los adolescentes y eso les lastima. Tengamos mucho cuidado con nuestra juventud, con nuestros adolescentes. Otra cosa que puede causar ira en los adolescentes es la injusticia. En esta etapa del humano, ellos son muy sensibles a los valores que han aprendido en casa. Son muy sensibles a las injusticias que son percibidas por parte de sus padres, maestros, por los funcionarios, por los pastores u otras personas en posición de autoridad. Su ideal de justicia está muy elevado. Y es muy probable que el joven reaccione con ira ante una injusticia, ya sea contra él, ya sea contra un extraño, ya sea contra sus amigos. Y hace momento dije contra un extraño, sí, parece raro, pues sí, el joven puede sentir cierta ira cuando ve alguna injusticia por parte de otras personas. Y tal vez esta podría ser la única razón por la cual esté justificada la ira, y esto está muy entre paréntesis. Pero no obstante, debido a su extrema sensibilidad de los adolescentes, puede ser muy común esta situación de la injusticia que provoque ira en los jóvenes. Otra cosa es el temor. También el miedo puede elevar ese sentido de la ira. Puede dar lugar a ese enojo, esa frustración, el temor a no ser elegido para integrarse en el equipo deportivo, a ser reprobado en una materia en la escuela, a lo que los otros chicos comentan sobre él, a no ser invitado a una fiesta, a pasar vergüenzas en la clase de deportes, en diferentes clases. Tal vez puede hacer eso, o también a lo mejor se siente ofendido por sus padres, que ya él siente sentirse que ya no es un niño, para que papá, mamá lo lleven de la mano o le den beso en la puerta de la escuela, no sé, muchas cosas, pero el temor en ellos puede generar esta cierta ira. También esto puede ser aprendido, es una reacción que se pudo haber aprendido en casa. Muchos casos de la ira puede ser una reacción que fue aprendida en casa por un familiar, por un padre, o también en medio de la sociedad, donde en la escuela, en casa, pudo haber aprendido el joven a reaccionar con ira. Y bueno,
Estos son algunos factores de la ira, algunas de las cosas que producen violencia. Y también saben, yo creo que los padres muchas veces no nos damos cuenta, pero podemos haberle enseñado a nuestros hijos a guardar rencor, a dejar que la amargura aumente hasta convertirse en una furia, odiar a quienes son diferentes, a quienes no concuerdan con él o con nosotros. Y los efectos de la violencia en los medios de difusión masiva presentan unos ejemplos dignos de imitar, especialmente cuando se presentan en una forma atractiva, poderosa y prestigiosa. Tienen mucho poder para seguir este ejemplo, para imitarlos. Entonces, tengamos cuidado qué es lo que están viendo nuestros hijos en la televisión, qué es lo que ellos están amando, valorando. Si ellos, su manera de seguir o admirar a una persona es por medio de la violencia, tengamos cuidado, padres, amigos, de lo que están viendo nuestros hijos y en dónde se están ellos identificando con algún personaje, con algún actor, con alguna película. Tengamos mucho cuidado. Ahora, efectos de la ira. La ira u hostilidad es un factor importante en la formación de muchas enfermedades graves y es la causa principal de la tristeza, depresión, ineficacia, enfermedad, accidentes, pérdidas de tiempo en el trabajo, la pérdida de ganancias en la industria. De hecho, sea cual fuera el problema, ya sea conflictos matrimoniales, alcoholismo, la rebeldía de un niño, enfermedades nerviosas o físicas, la eliminación de la hostilidad es el factor clave en su solución. O sea, si tú eliminas el factor de lucha, de guerra, de sentir en un ambiente donde a ver a qué horas explota la bomba y a ver a qué horas se enoja y a ver a qué horas pasa alguna situación donde todo mundo se violente y termine esa reunión de familia, esa reunión de casa en una guerra, si tú lo eliminas, de hecho estarás eliminando todos estos problemas. Ganamos mucho a eliminar las cosas que no producen bendición en nuestra casa, en nuestras vidas. Los efectos de la ira son muchos. Pues tenemos relaciones quebradas, nuestra salud se ve afectada, tenemos pérdidas financieras y puedo nombrar unas más, pero algunas cosas que vamos a resumir de la ira, vamos a hacer cuatro efectos que pueden tener sobre una persona y las maneras que pueden alterar esta situación. Puede ser el retraimiento, introversión, ataque a otros y enfrentamiento de las razones de la ira. Y bueno, una parte de la palabra que quiero leerte en la Biblia dice en Proverbios 12:16, el necio muestra enseguida su enojo. El prudente pasa por alto la ofensa. Bueno, si supiéramos que cuántos problemas nos ahorraríamos siendo más prudente y dejar pasar por alto la ofensa. Dice que el necio rápido, enseguida demuestra su enojo. Bueno, el retraimiento puede ser así. Sale de la habitación, se toma unas vacaciones o puede apartarse físicamente de la situación que causa ira y puede también eludir el problema por medio de meterse de lleno en el trabajo o en otras actividades por medio de pensar en otras cosas. De esa manera, pues puede ser un retraimiento a la situación en que está viviendo. Las reacciones destructivas pueden incluir las agresiones verbales y físicas, ridiculizar, el cinismo, negarse a cooperar
o meterse en cosas que perjudicarán o avergonzarán a otras personas, como beber o también las drogas y fracasar en la escuela. Por ejemplo, a veces son realidades sutiles de desquitarse de los padres. Y pues es de mucha ayuda aclarar admitiendo la ira. Muchos de nosotros no queremos encarar las emociones negativas. Muchos de nosotros o muchos de los jóvenes les da pena decir estoy enojado. Muchos de los jóvenes les da pena decir me siento avergonzado, me siento triste. Pero es de mucha ayuda poder aclarar que uno está sintiendo ira. Y luego, pues hacer lo posible por cambiar la situación que está produciendo ira. A ver, si yo estoy viendo que mi hijo se molesta porque le estoy haciendo burla de que su cabello está feo o me burlo de X o Y cosa y veo que mi hijo o mi hija le produce ira, y si yo como padre o como amigo o amiga o como líder sigo burlándome de él o de ella o alguna actitud en particular que a ella le produzca la ira, y si yo ya identifique qué es lo que le produce la ira, pues estoy haciendo un daño, le estoy dañando la salud emocional, mental a mi hijo, a mi hija, a mi amigo, a mi amiga. Yo no podría llamar a un amigo o amiga a una persona que me está lastimando de esa manera. Ahora, imaginemos en un adolescente que está formando su carácter, que está formando su vida. Ahora, a muchos padres les dicen, ¿pero por qué no me dice nada mi hijo? Pues tal vez porque no tiene confianza en ti, tal vez porque algo está sucediendo y necesitamos también examinar cómo estamos tratando a nuestro hijo. Y bueno, la perspectiva bíblica del problema de la ira. El autor Williams es un autor de numerosos libros que enfocan la ira y otros temas, y él nos ofrece una perspectiva bíblica sobre la ira. Y él dice que para aprender cómo aplicar la verdad en contra de la ira, empezamos con las Escrituras, la palabra de verdad por medio de la cual Dios nos dio un nuevo nacimiento, con el cual empezar es una fuente confiable de poder al controlar y manejar los impulsos y sentimientos de la ira. Por ejemplo, por su propia voluntad, Dios, Él nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos como primicias de sus criaturas. Sabemos, mis amados hermanos, que todo hombre sea rápido para oír, lento para hablar y lento para la ira, porque la ira del hombre no lleva a cabo la justicia de Dios. Por lo tanto, desechen toda suciedad y toda maldad que sobreabunda y reciban con mansedumbre, con tranquilidad, con paciencia, la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Y también dice que dejemos la mentira y que hablemos la verdad cada uno a nuestro prójimo, porque somos miembros, somos de un cuerpo. Y luego dice más adelante, enojaos, pero no pequéis. O sea, se pueden enojar, pero no pequen. No se ponga el sol sobre vuestro enojo y no den lugar al enemigo. Y dice también que el fruto del Espíritu es dominio propio. Leemos en Gálatas capítulo 5, versos 22 y 23, donde nos habla sobre el dominio propio. Estos pasajes y otros pasajes de la Biblia podemos aprender unas verdades, cómo ayudar a los jóvenes a manejar su enojo. Usted tiene que ser un lector de la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene el poder para cambiar los corazones. La palabra de Dios tiene el poder para transformar las emociones del hombre. Y más si sabemos que la ira no nos lleva a algo bueno y
Por fruto, por consecuencia, tenemos enfermedades. Ahora, ¿cómo podemos ayudar a los jóvenes a manejar su enojo? 1. Es posible enojarse sin pecar, ya que la ira es una emoción creada por Dios para ciertos propósitos de adaptación. Jesús mismo en algunas ocasiones se enojó, pero es claro, Él no pecó, sin pecar. 2. Debemos de enseñar al aconsejado a resolver las cuestiones que generan el enojo. En cuanto nota que se sienta ira, antes de que baje el sol, como lo dice Pablo en Efesios, perpetuar la ira y no resolverla da oportunidad a que el diablo pueda lograr tener ventaja sobre nosotros. 3. No toda la ira es pecado. Algunos enojos humanos pueden inhibir y demorar la justicia de Dios en la conducta de uno. Vuelvo a repetir el 3. No toda ira es sin pecado. Tenemos que tener mucho cuidado. 4. Esa ira pecaminosa es irracional y no tiene sentido. No logra nada más que contiendas y debe ser resuelta inmediatamente por medio de la aplicación de la verdad. 5. El dominio propio es la cuestión principal aquí. El ideal cristiano es desarrollar dominio propio en todo, especialmente en cuestiones relacionadas con la ira. Entonces, estos puntos nos ayudarán a caminar de una manera que podamos notar bien qué es lo que está pasando. Tenemos que ver unas verdades sobre la ira que se relacionan con los pasajes que hemos citado. El 1 dice, algo de enojo ha de ser expresado a la persona cuya conducta lo provocó. Aquí debemos de hablar la verdad en amor, debemos de tratar de involucrar a la persona para cambiar estos elementos de la reacción que nos están causando dificultades. 2. Algo de enojo no debe ser expresado, sino manejado dentro de nosotros mismos. Aquí, diciéndonos la verdad a nosotros mismos, procuramos eliminar nuestros sentimientos y reacciones de ira, reemplazándolos con actitudes y conductas más agradables a Dios y eficaces. 3. El Espíritu Santo muchas veces nos guiará a hacer ambas cosas, diciéndonos la verdad a nosotros mismos, hasta no sentir más enojo, amargura y resentimiento, a fin de poder hablar eficazmente la verdad a la persona cuya conducta nos causa problemas. O sea, la palabra de Dios nos está enseñando a resolver los problemas, a encarar estas cosas, no a dejarlo de, ya se me pasará, no. Debemos de tener también nosotros cuidado con nuestros hijos o con las personas o amigos, jóvenes, adolescentes que nos pidan ayuda. Y esta lucha de la ira puede ser un poco difícil y larga en el cuestión de tiempo. ¿Qué podemos hacer? Pues puede usted escucha a su hijo, escucha a su hija. Escucha a la persona amada con la que le está pidiendo ayuda por esta situación de ira. Muchas veces llega la persona y no puede ser escuchada porque empieza a hablar, el consejero empieza a hablar, el pastor empieza a hablar y no dan oportunidad a que la persona exprese sus emociones, que no pueda expresar lo que está sintiendo. Y bueno, me estoy quedando en algunas respuestas sobre el problema de la ira y me faltan otros 3 más. Lo voy a dar en un minutito. Yo creo que todavía me da tiempo. Escuche a la persona. También es muy importante empatizar con el joven. Que usted sienta cómo se siente él, cómo está pensando él. Recuerde que alguna vez usted también fue joven, fue adolescente y también alguna vez usted sufrió o está sufriendo de alguna situación. Cuando escuche al joven, déjelo que hable, deje que él pueda expresar todo. Usted puede reflexionar sobre las frases claves. ¿Sientes? ¿Quieres decir qué?
interésese por él. Espere también pacientemente los momentos de silencio, de lágrimas. Deje que él pueda llorar, deje que él pueda guardar silencio en ese momento que le está a usted confiando sus problemas. Usted puede alentarlo, diríjalo. Al darle aliento, puede ayudar. Recuerde que en todo momento que puede ser muy humillante para alguien, sea cual fuera su edad, admitir que se ha sentido enojo, que lo ha manejado incorrectamente y ha perdido el dominio propio. Y esto trae como consecuencia los esfuerzos por ayudar al joven a enfrentar y superar su ira. Y esto debe de ir saturado con las palabras de aliento, aprecio, reconociendo el valor de la persona, de sus atributos, de sus acciones y actitudes. Muchas veces nos enfocamos solo en lo malo y a veces, más bien, la mayoría de las veces nuestros jóvenes necesitan sentirse con una identidad que un adulto, alguien que ellos valoren, le pueda dirigir, le pueda guiar, le pueda decir, tú puedes hacerlo. También diríjalo. Un paso importante al ayudarlo es dirigirle para que considere las razones de la ira. Tiene que ver sobre las raíces de la amargura, qué es lo que está causando el resentimiento, la ira, con quién se está enojando, qué es lo que le está haciendo enojar, cuáles son las causas mencionadas que anteriormente en este tema que le están causando este problema. Y otro paso, cuando ya la causa de la ira ha sido identificada, y cuando el joven está enfrentando el dolor que está causando su ira, invite a Dios a compartir el dolor que está sintiendo y pídale que esté con él al tratar de superar este dolor. Pídale a Dios, invite a Dios a que le ayude a superar esto. Una de las cosas importantes es alentar. Él ya sabe que se equivocó. Si está admitiendo eso, él sabe que está en un problema. Él sabe que se equivocó. Así que aliéntelo, ayúdelo con oración, con la palabra de Dios. Y si esto va más serio, va más fuerte, necesita un consejero espiritual, un maestro, un profesional que le pueda ayudar. La iglesia, una congregación donde se hable la palabra de Dios, puede ayudar a subsanar los corazones. Que Dios los bendiga a todos nosotros y que nos dé sabiduría para poder ayudar a nuestros jóvenes que están sufriendo algún tipo de ira, algún tipo de malestar. Pero yo quiero hacer una invitación a los que me están escuchando, que tengamos mucho cuidado de no ser nosotros factor de ira hacia nuestros hijos, hacia nuestros sobrinos, y que nos ayudemos y ayudemos a nuestros adolescentes, ayudemos a nuestra juventud a salir adelante. No estoy diciendo que apapachemos el pecado o que solapemos lo malo. No, estoy diciendo una ayuda. Una ayuda es para mejorar, una ayuda es para crecer, una ayuda es para salir adelante. Y con la ayuda de Dios, con la oración, con la palabra de Dios, la palabra de Dios cambia vidas, cambia corazones. Abra su Biblia, vaya a la iglesia, asista a las reuniones, invite a Dios a su vida. Que Dios los bendiga, amigos. Este es tu programa Visión 316. No se te olvide visitarnos. Que Dios te bendiga. Y gracias, amigos, por sus saludos. Bendiciones.